Saludos y bienvenidos al podcast de los consumidores. Hemos asistido atónitos a una de las mayores catástrofes naturales de los últimos tiempos que ha dejado pueblos enteros, habitantes destrozados. La Dana ha arrasado con varios municipios de la Comunidad Valenciana, también de Castilla-La Mancha y de Andalucía, y desde OCU no podemos más que manifestar nuestro apoyo total y absoluto a los afectados. Estamos aquí para ayudar en lo que podemos y en lo que sabemos y para trasladar a las víctimas que han perdido familiares, amigos, sus casas, sus negocios, que pueden contar con OCU. Nos ponemos a disposición de los consumidores para orientarles e informarles sobre sus derechos y les diremos cómo reclamar los daños sufridos de forma gratuita. Pueden hacerlo a través de un número de teléfono, el 91 300 91 46. Pueden llamar de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Además de los irreparables daños personales que lamentamos profundamente, hay cuantiosos daños materiales. Muchos consumidores han visto cómo sus viviendas, negocios, vehículos, otras propiedades sufrían las consecuencias del temporal. Ahora son incontables los usuarios que se preguntan ¿quién se hará cargo de estos grandes daños materiales? Porque ¿qué papel juegan los seguros en las catástrofes? Nos lo va a responder Enrique García, que es nuestro portavoz de OCU. Lo primero que tenemos que decir es que las personas y los bienes que se encontrasen asegurados en el momento de producirse el daño, en principio, tienen derecho a una indemnización. Sin embargo, en las zonas más afectadas no respondería la aseguradora privada con la que se ha contratado la póliza, sino el Consorcio de Compensación de Seguro. Se trata de un organismo público que funciona como aseguradora frente a los siniestros causados por lo que, en términos legales, se define como riesgo extraordinario. Y sin ningún tipo de duda, las indemnizaciones de la Dana lo son. Esta entidad indemnizará con arreglo a las cuantías y capitales asegurados y a las cláusulas del contrato de seguro del afectado. Es decir, indemniza el consorcio en nombre de la aseguradora y en los términos pactados con la aseguradora. Siempre tiene que haber un seguro. En caso de que no exista seguro, no hay cobertura ni por la compañía ni por el consorcio. Y en este caso, los afectados dependerán de la cuantía y extensión de las ayudas especiales que se otorguen para contrarrestar los enormes daños de esta dana. Bien, ¿y en aquellos casos en donde ha habido daños personales, hay derecho a alguna compensación? Pues básicamente va a depender de los daños que se hayan padecido, que van desde heridos o, desgraciadamente, en algunos casos, el fallecimiento de las personas. Y sobre todo si se está asegurado frente a ello. De nuevo, se trata de hechos accidentales, accidentes que tienen un origen en el riesgo extraordinario que es la dana. Por tanto, si en el seguro de vida o accidente se tienen cubiertas estas consecuencias, como pueden ser el fallecimiento, también la incapacidad temporal o permanente o la hospitalización de los posibles heridos, entonces se tiene derecho a una indemnización prevista en ese seguro. ¿Quién la gestiona? El consorcio de nuevo, pero hace frente en las cuantías en las que está asegurado. Además, es conveniente recordar que es indiferente que estas coberturas de fallecimiento o accidentes se contraten de forma individual o colectiva, por ejemplo, a través del seguro que la empresa para la que se trabaja o de alguna asociación a la que se pertenezca. Por tanto, si se trata también de una cobertura principal o una cobertura complementaria a otro tipo de seguro o incluso en el marco de un plan de pensiones. Desde OCU recomendamos repasar todas las coberturas de los seguros contratados, incluso los que tengan ese carácter gratuito. Hay que ver si se tiene ese seguro y si se tiene ese seguro, esa cobertura de vida o de accidente, pues está cubierto y se tiene derecho a la indemnización. Pero eso sí, le afectan las limitaciones de la póliza. Por ejemplo, si solo se cubre cuando se trata de un accidente de trabajo, este tiene que ser declarado como tal por el organismo público competente para recibir esa indemnización. Desde OCU queremos recordar que se considera accidente laboral cuando la víctima se encuentra en el desplazamiento al trabajo, lo que se llama accidente in itinere, algo que por desgracia ha ocurrido por las horas en las que se produjo la tragedia. Otro ejemplo,
si el asegurado se encontraba conduciendo, puede tener derecho a una indemnización con cargo al seguro de accidentes que normalmente se suele incluir en la mayoría de las pólizas de automóviles, cuando tienen la cobertura que se conoce como daños propios. Por eso, a las personas afectadas que hayan sido víctimas de accidentes o a los allegados a las personas que han fallecido, la recomendación principal es que consulten todas las pólizas de los seguros contratados de forma directa, pero que también hubieran contratado de forma colectiva o incluso gratuita. Si hay seguro, hay indemnización. Si no hay seguro, pues habrá que estar de nuevo a las ayudas que se concedan adicionales por parte de tanto la Administración Autonómica como la Administración General del Estado. ¿Y qué pasa si todos estos papeles y contratos han desaparecido por la riada? Bueno, pues es evidente que la magnitud del desastre ha provocado que en muchos casos las familias lo hayan perdido todo. Y cuando decimos todo es también los contratos, los documentos que acrediten sus circunstancias legales y en muchos casos las pólizas del seguro. Bueno, hay que decir que lo primero es que tranquilidad, no hace falta presentar esos contratos en el papel. Hay que recordar con quién se ha contratado y exigir a la compañía que por escrito facilite los contratos en vigor. También lo podemos extender a acreditar cualquier circunstancia legal, ¿no? Por ejemplo, la hipoteca de la casa, posibles daños. Bueno, pues aquí desde OCU pedimos que las compañías no exijan requisitos que para los afectados pues son imposibles de cumplir. Ninguna compañía podrá exigir que se le presente el documento firmado si se dice en la contestación del escrito pues que ha desaparecido por la DANA. Es que la realidad es que ha desaparecido eso y mucho más. Las escenas más dantescas las hemos visto con los coches amontonados, arrastrados, las motos completamente destrozadas, las viviendas anegadas, cubiertas con agua casi hasta el techo. ¿Qué pasa con los seguros en relación a los vehículos y a los inmuebles? Los automóviles a los que se les exige un seguro obligatorio para circular, aunque solo tengan el contratado, el seguro a terceros, tienen cubiertos los daños que se ocasionan por un riesgo extraordinario como ha sido esta DANA. Y lo hacen con cargo al consorcio de compensación de seguro. Es decir, se indemniza si hay seguro y se indemniza de acuerdo a la póliza pactada con la compañía, pero indemniza el consorcio de compensación. Cuanto a las viviendas, pues aquí tienen que contar con un seguro en vigor de hogar o comunidades que tienen cubiertos los daños causados por riesgo extraordinario. Y esto es independiente de que sea una vivienda principal, secundaria, cedida en alquiler. Básicamente, si hay un seguro, ya sea individual o colectivo, pues un seguro de hogar, se cubren los daños causados y lo hace el consorcio de compensación. De la tramitación e indemnización se ocupa el consorcio, siempre en los términos establecidos en la póliza. En la póliza, cuando hablamos de seguro de hogar, ahí consta si está asegurado el continente, para entendernos, pues básicamente la vivienda en su estructura, y el contenido, el mobiliario que contiene esa vivienda. Y lo más importante, ¿por qué capitales? ¿Cómo se valoran estos bienes dañados? Y otra circunstancia, en caso de haber quedado inhabitable, algo que ha sucedido, por desgracia, en muchas ocasiones, si además hay una obligación de ofrecer alojamiento provisional alternativo. ¿Cuál es la compensación por pérdida de alquileres? Que también está reflejada, o los gastos que suponga el traslado y custodia del mobiliario que en algún caso se haya podido salvar. Y, en definitiva, todo ese tipo de cobertura que están contratadas en la póliza. ¿Pero qué pasa si no hay seguro? Pues queremos recordar que adicionalmente a esta cobertura se han aprobado ayudas por parte tanto del gobierno autonómico como del gobierno central, que en muchos casos son compatibles con las indemnizaciones que establece la póliza y que gestiona el consorcio, y que además llegan a aquellas personas que han sufrido cualquier tipo de daño que no está directamente cubierto por los seguros. Por tanto, tenemos las indemnizaciones, son legítimas y corresponden a los seguros contratados, y las ayudas adicionales, muchas veces compatibles, que se están aprobando por parte del gobierno central y del autonómico.
¿Y cómo han de solicitar los afectados la indemnización por todos estos daños, Enrique? La normativa dice que hay que comunicar el siniestro en 7 días desde que ocurre. Es conveniente hacerlo cuanto antes, sin embargo, desde el consorcio ya han advertido en su locución automática del teléfono que se van a atender todas las solicitudes aunque se haya superado ese plazo máximo de 7 días. La recomendación que hacemos desde OCU es que como primer paso se pueden ir recopilando las pruebas de los daños. Parece que los daños son evidentes, pero es que hay que acreditarlas para una peritación adecuada. Pues hay que acreditar con fotos el estado de la vivienda, el estado de los vehículos si se encuentran y en la forma posible acreditar el estado de los daños. Muchas personas no tienen ahora mismo ordenador ni acceso a internet, por lo que no van a poder tramitar su solicitud directamente online, que es lo más recomendable. Por eso es de agradecer que en este caso contar con la ayuda de los mediadores de seguro o de la propia aseguradora. Con lo cual es conveniente no solo comunicar el siniestro al consorcio que se ocupará de la gestión e indemnización, sino también a la aseguradora y a los mediadores que van a poder ayudar sobre todo a aquellos usuarios pues que ahora mismo no disponen de esa capacidad de comunicar online o a distancia por teléfono, que es la forma más rápida, al consorcio de compensación de seguro. Enrique, te agradecemos que hayas estado aquí respondiendo a todas las dudas que en estos momentos pueden tener los afectados por la DANA. Gracias, un saludo. Somos OCU. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Las catástrofes naturales vividas causan un gran impacto psicológico y emocional. Son eventos imprevisibles, amenazantes y agudos, una combinación que ocasiona un gran sufrimiento y supone un riesgo importante para la salud mental y bienestar de todos los afectados y allegados. Es una situación extrema a la que cada persona reacciona de una manera diferente. Pero, ¿cuáles pueden ser estas reacciones? Lucía San Miguel, psicóloga y experta en salud mental en OCU, nos lo explica. Como tú bien has indicado justo ahora, hablamos de una situación traumática. ¿Por qué? Pues porque es una situación hasta cierto punto imprevisible, es amenazante y es aguda. Entonces, estas reacciones que, aun siendo normales, aun siendo esperables, no dejan de ser muy desagradables y de generar un malestar muy, muy alto, van a ir en la línea precisamente de reacciones emocionales y psicológicas traumáticas. ¿Cómo cuáles? Tensión, llanto, ansiedad, miedo, irritación, nerviosismo, problemas de sueño, bien para conciliar el sueño, bien para mantenerse dormidos, sueños raros o pesadillas recurrentes, problemas de apetito, bien por exceso o bien por defecto. Nos vamos a encontrar también con personas desorientadas, con personas con la mirada perdida, personas que les va a costar tomar decisiones, incluso que nos puede dar la sensación de que les cuesta mantener una conversación, digamos, más o menos normal, ¿no? Seguir el hilo de la conversación. ¿Y todo ello por qué? Pues por el trauma. El trauma que implica, el trauma es un gran golpe, es un gran shock que necesita de un tiempo determinado para poder procesar y para poder poco a poco integrar. Entendemos que apoyar y acompañar a las personas afectadas, tanto de forma física como mental, por un desastre como el vivido, es fundamental. ¿Cómo puede un psicólogo ayudar a las víctimas y a los afectados? Pues en estos momentos puede parecer un poco, y lo es, difícil, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a una persona, a una allegada, a un ser querido, a un familiar, a un amigo que está pasando en primera persona por esta situación? No es fácil. La respuesta pasa por mostrarse dispuesto y mostrarse disponible. Siempre desde el cuidado, desde la protección y desde el facilitar. Facilitar los recursos físicos, materiales que puedan necesitar estas personas. A una hora que ha pasado ya unos días, tras el momento, ¿no?, más agudo de las inundaciones y demás, todavía encontramos a muchas personas que no tienen luz, que no tienen gas, que no pueden cocinar, pues van a necesitar mantas, van a necesitar un tipo de estufa, de calefacción para pasar esas noches. Incluso puede que necesiten un lugar donde dormir porque desgraciadamente lo han perdido todo.
Pasando ya, digamos, a un segundo nivel, necesitamos mostrarnos abiertos, mostrarnos dispuestos a escuchar, a apoyar y a acompañar. Eso implica acercarnos a ellos y preguntarles, por ejemplo, ¿qué necesitas? O bien, ¿qué te ayudaría? Precisamente para esas personas que decíamos que igual se encuentran en un estado de shock agudo, que les puede costar mantener una conversación más o menos fluida o tomar determinadas decisiones, preguntarles estas dos cuestiones básicas y sencillas como son ¿qué necesitas? ¿Qué te ayudaría? Les puede facilitar aterrizar y acotar cuáles son sus necesidades, ya sean materiales o ya sean emocionales. Evitar, desde luego, por supuesto, evitar dar nuestra opinión, nuestra valoración, utilizar frases hechas, que es algo a lo que recurrimos mucho porque, como decíamos, es difícil. Es muy difícil ayudar a alguien en estos momentos cuando además uno se siente incluso también vulnerable o puede sentir miedo, ¿no? Evitemos a toda costa el no te preocupes, ya pasará, solo era una casa. Afortunadamente tú has sobrevivido, solo eran objetos lo que has perdido. Lo importante es ese tipo de frases que a menudo recurrimos a ellas pues porque están en el imaginario colectivo y porque son, digamos, ¿no? Pues eso, de fácil acceso y recurrimos a ellas queriendo ayudar. Muchas veces conseguimos el efecto contrario. Aislamos a la persona en su malestar, aislamos a la persona en su sufrimiento, ¿sí? Y no olvidemos que a veces no siempre tenemos que llenar el espacio, el momento, la situación de palabras. A veces un gesto vale más que 1000 palabras. Dar la mano, apoyar, apretar así el hombro o el brazo o simplemente sentarse a su lado. Que sientan que están siendo acompañados desde su realidad. Lucía, ¿tú recomiendas a los afectados que reciban algún tipo de atención psicológica? Sería recomendable que acudieran a algún profesional de la salud, específicamente de la salud mental, en estos primeros momentos a modo preventivo, ¿vale? Aunque hablamos de una situación, de un evento altamente traumático, no todas las personas afectadas van a desarrollar un problema de salud mental. Afortunadamente, las personas somos muy resilientes. Otras personas, desgraciadamente, desarrollarán algún problema posterior de salud mental, de los que ya hablaremos otro día, Rosa. Pero ahora hay servicios, hay profesionales desplazados a las zonas afectadas a los que yo invito a todos los afectados a acercarse, aunque sea a charlar un ratito, que ayude a identificar, a aterrizar, a contextualizar, a comprender qué es lo que estamos viviendo. La solución o la alternativa no pasa exclusivamente por hablar ahora con un profesional de la salud mental. También podemos hablar solos. También podemos, pues en el momento de la ducha, soltar todo lo que tenemos, toda la tensión y todo el malestar. O incluso con nuestros allegados, comunidades que se están creando online, un espacio, un lugar donde apoyarnos y donde dejarnos cuidar. Es tan importante buscar el apoyo como permitir ese apoyo cuando lo vamos a recibir. Y dando por hecho de que el malestar existe y está todavía ahí, ¿se puede prevenir al menos que este malestar vaya a mayores? Podemos tomar determinadas medidas de prevención, que son precisamente las que te comentaba. Recurrir al apoyo de personas, de allegados, de seres queridos, donde poder desahogarnos. Desahogarnos es contar qué me preocupa. Desahogarnos es empezar a explicar las dificultades que podemos tener con los seguros del hogar, por ejemplo, ¿vale? Prevenir también es recurrir a servicios externos, como los nuestros, para gestionar esas dificultades, precisamente, pero también llorar, sentarse, dejarse abrazar, dejarse cuidar, dejar que alguien, un amigo, se haga cargo de los niños, esté con los niños mientras nosotros nos hacemos, reacondicionamos la casa, por ejemplo, ¿vale? Contar en ese primer momento con ese apoyo profesional puntual, lo que se llaman primeros auxilios psicológicos también, y en la medida de lo posible, poco a poco, ir generando nuevas rutinas. Aunque sea en este caos, en esta anormalidad absoluta, generar esas rutinas en la medida de lo posible en la hora de irse a dormir, en la hora de levantarse, aunque yo no tenga que ir a trabajar y me tenga que levantar desgraciadamente para continuar con las labores de limpieza, mantener una estructura. Facilitar que los niños vuelvan al cole, como ya están volviendo, ¿vale? Facilitar que, pues, generar esa estructura que esta situación terrible ocasionada por la Dana se ha llevado por delante. Muchas gracias, Lucía, por acompañarnos y ofrecernos tu punto de vista profesional. Muchas gracias a vosotros, Rosa. Es un placer estar aquí con vosotros y trasladar mi más sentido pésame a todas las personas afectadas y de nuestro apoyo. Toda la información sobre consumo en ocu.org y en nuestra app OCU Digital.
Descárgatela ya desde la App Store o desde Google Play. Acabamos aquí. Desde OCU seguimos ayudando y orientando a las víctimas para saber cómo actuar y a reconocer sus derechos. Recuerdo de nuevo el teléfono que hemos puesto a disposición de las víctimas, el 91 300 91 46, de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Toda la información está recogida en nuestra web ocu.org y ya sabéis que todos nuestros podcasts están incluidos en todas las plataformas. Os mando un saludo, un abrazo y hasta pronto, consumidores.